Buenas tardes a todos. Dios los bendiga a todos. Es un gusto el estar nuevamente delante de ustedes, tratando de llevar la palabra de Dios para todos ustedes. Qué hermoso es ver a nuestros niños, a nuestros jóvenes alabando a Dios, ¿no? ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Es hermoso, ¿no? Es hermoso ver a los niños alabar a Dios. Y dice la palabra que de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Amén. Pues gracias a Dios les damos la bienvenida a todos los aquí presentes. Si es primera vez que nos acompañan, les damos la bienvenida. También damos la bienvenida a los que nos acompañan por medio de la transmisión. Hoy es el último el último mensaje, mejor dicho, del ciclo. Hoy cerramos el ciclo de la veracidad de la Biblia. ¿Sí? En un análisis final de la evidencia presentada en este ciclo con respecto a la autoridad e inspiración de las Escrituras, deberíamos todos aquí tomar una decisión. ¿Sí? Cualquier persona imparcial, al ver las evidencias que les hemos traído, cualquier persona imparcial debería ya tener la seguridad de que la palabra es la palabra de Dios y que fue inspirada, escrita por hombres, sí, pero inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios. Hemos traído muchas evidencias de manera de que tú tomes una decisión inteligente, una decisión razonada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hemos repetido muchas veces, pues no tenemos una fe ciega, tenemos una fe en un Dios que es verdadero, es real, que nos escucha, que nos mira, ¿sí? Un Dios que está presente, no es un Dios ausente. Él está en medio de nosotros, Él está aquí, Él te trajo desde que tú abriste tus ojos, pudiste respirar, Él preparó tu corazón para traerte. No es casualidad el que tú estés aquí. Tenemos un Dios amoroso que no quiere que ninguno nos perdamos, como dice su palabra, ¿verdad? Sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es decir, que todos dejemos la mala vida llena de pecado y de maldad que aprendimos a lo largo de nuestra vida y que practicamos a lo largo de nuestra vida, pero en un punto específico de tu vida y la mía, viene y se manifiesta de una manera clara, de una manera frontal. Y te dice, si sigues pecando, tu destino será eterno, sí, pero sin mí, sin Dios. Pero si aceptas lo que mi Hijo amado Jesucristo hizo por ti y vives conforme a la palabra, entonces tu destino eterno será a mi lado. Y de eso se trata la enseñanza del día de hoy. La he titulado La decisión final es tuya. Aquí podemos estar ciclos y ciclos y años y años y años y tratando de que con la ayuda de Dios tú puedas entender la palabra. Pero si tú no tomas una decisión, va a ser en vano. Solamente te vas a llenar de información y de información y de información, pero una información que no es práctica, porque precisamente por eso no la practicas, no la vives, de nada te va a servir, ¿no? Lo que Dios quiere es, como dice en el libro de Isaías capítulo 1, deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno. Eso es lo que Dios nos pide, eso es lo que Dios quiere. Entonces, a través de estos ciclos, no solamente este que acaba de acabar sobre la veracidad de la Escritura, sino el anterior de las señales antes del fin, pues lo que se espera de cada uno de ustedes es que tomen una decisión y que no se pasen aquí una eternidad solamente escuchando, porque entonces serán como muchos religiosos lamentablemente que hay allá afuera, en otras denominaciones, en otros movimientos, en otras religiones. Lo que nos diferencia es la vivencia del Evangelio, la llenura del Espíritu, el haber nacido de nuevo después de un arrepentimiento, el que Dios nos haya sacado del hoyo, del fango en el que vivíamos y nos haya limpiado y ahora estemos caminando de su mano. Entonces,
¿Cuál es el propósito? No queremos una congregación llena de religiosos. Queremos una congregación llena del Espíritu Santo y de ese Espíritu Santo morando en tu corazón. ¿Y sabes qué? El único beneficiado eres tú. Porque el Espíritu viene a cambiarte a ti. No a un movimiento, no a una congregación, a ti. Porque tenemos un Dios personal, un Dios que te conoce, un Dios que te creó, un Dios que te escucha, un Dios que sabe tus necesidades y también sabe tus tristezas y tus gozos, sabe tus fracasos y tus triunfos. Dios lo sabe todo de ti, te conoce porque Él es tu creador. Entonces, como tu creador y como tu Señor, quiere tener una relación íntima contigo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre muchos movimientos y el verdadero cristianismo. El verdadero caminar con Dios. Ese es el objetivo, que hoy tú lo puedas entender de parte de Dios y tomes una decisión. Para todos aquellos que creyeron, para todos aquellos que no creyeron, solamente hay dos posibilidades. Solamente hay dos. O la palabra, es decir, Dios está equivocado, o tú estás equivocado. Solamente hay dos posibilidades. O es real la palabra de Dios, o es real tu creencia en que no es real la Escritura. Ahora, el creer que la Escritura es mitad verdad, mitad mentira, o que está con verdades mezcladas con fábulas y mitos, pues eso también te va a llevar al error. Por lo tanto, tú tienes que tomar una decisión tajante. ¿Es la palabra de Dios? ¿Verás? ¿Fue escrita por Dios o no? Pero no puede haber otra opción. O Dios miente o tú estás confundido. Solamente hay esas dos opciones. En un intento de retrasar una decisión o ignorar la necesidad de tomar una decisión, significa que estamos evitando el problema. La intención es que no retrases más esa decisión, pero en algún momento vas a tener que enfrentar esa decisión, para bien o para mal, para que te decidas por Dios o para que te decidas seguir viviendo como tú quieres seguir viviendo. Cada uno de nosotros entonces debe decidir si aceptará o rechazará personalmente la verdad acerca de la palabra, acerca de Jesucristo, que se revela en la Escritura, que Dios reveló por medio de su palabra. Entonces tu respuesta a esta pregunta determinará tu gozo y tu destino eterno, o tu pesar y tu sufrimiento eterno. La decisión que tú tomes después de todos estos ciclos que hemos visto va a impactar tu vida. Va a impactar tu vida desde ahorita, pero lo va a impactar por toda la eternidad. Entonces, es una decisión importante. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos la dejaste para creer en ti, para llevarnos a ti, porque en ella nos trazas el camino hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, por favor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. La Biblia nos dice, entonces, en el libro de los Hechos, por favor, si me acompañan, capítulo 16, vamos a leer los versículos 28 al 31. Hechos 16, 28 dice: Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa. El mensaje de la Escritura es que nuestra relación personal con Jesucristo determinará nuestro destino eterno. Cuando el carcelero de Filipos, del que estamos hablando ahorita, sintió temor después de estar durmiendo y despertar y sentir el temblor, el terremoto que dice la Escritura, él sintió temor. ¿Y cuál fue su reacción? Su reacción fue suicidarse. Su reacción fue, al ver las celdas abiertas, él pensó, todos escaparon, ahora voy a tener que dar yo cuentas a las autoridades, mejor me mato. Y Pablo y Silas lo vieron y lo detuvieron. Y le dijeron, calma, calma, aquí estamos todos, nadie ha escapado. Y entonces el carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Hubo un temor en esa persona, un temor que lo llevó a preguntar, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ya buscaba la salvación, ya sabía que tenía que hacer algo. ¿Sí? ¿Qué se espera? Después de todas estas evidencias que les hemos presentado, a lo mejor en ti no se ha producido un temor, pero quizás se haya producido en ti un interés de seguir investigando. O tal vez Dios te habló de una manera frontal y tú ahora sabes que la palabra es la palabra de Dios y que es real. Y ahora tú quieres buscar a ese Dios verdadero. Así como el carcelero, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora sé que Dios es real. Ahora sé que Dios es el creador y mi creador. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para saber si estoy en el camino correcto? ¿Qué tengo que hacer para saber que mis creencias son las creencias correctas? Y me refiero a que mucha gente cree estar bien ante Dios. Pero la palabra dice, el que cree en mí, no solamente creer, es necesario otra cosa. El que cree en mí conforme a la Escritura, conforme a la palabra. Mi creencia entonces no es suficiente. Yo puedo creer que Dios es real y estoy convencido de que Dios es real. Pero si no creo como dice la Escritura, mi creencia está mal. Está mal encauzada. Mi fe está mal encauzada porque nos pone esa condición, el que cree conforme a la Escritura. Muchos millones de personas creen en Dios, pero lamentablemente no creen conforme a la palabra de Dios, porque creen y le dan más peso a tradiciones, a creencias, a rituales, a las obras, y dejan la palabra de Dios en segundo término. Y muchas otras veces ni siquiera en segundo término. Se basan en palabra de hombre, en dirección de hombre. Entonces es la importancia de que tú hoy entiendas en qué vas a poner tu fe. Y la fe en la Biblia no te va a salvar, eso quiero aclararte. El único que te salva es Cristo. ¿Sí? Los demonios saben que la Biblia es la palabra de Dios y eso no los hace salvos. Lo que te va a hacer salvo es tu fe en la palabra, tu fe en Jesucristo, porque Él es el que murió por ti, no ningún hombre. Lo único que te va a salvar se llama Jesús. El único que nos va a llegar, nos puede llevar de la mano hasta el Padre se llama Jesucristo. Y por eso es tan importante nuestra fe y saber de Él, saber más de Él. Entonces el carcelero de Filipos preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él estaba dispuesto a hacer algo. Esto implica una acción. Y la respuesta de los apóstoles fue, cree en el Señor Jesucristo. Vamos a los versículos 32, por favor, ahí mismo de los Hechos 16. Versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La actitud del carcelero cuando despertó después de aquel terremoto fue de temor. Fíjate que no nada más es creer. El carcelero hizo algo, creyó y accionó. De tal manera que llevó a los apóstoles a su casa. De tal manera que cuando vieron un cambio en casa del carcelero de Filipos, dice la Escritura, que todos creyeron. Algo debió haber hecho el carcelero que impactó a su familia. De tal manera que se cumple la palabra, sé salvo tú y toda tu casa lo será. Pero todo empezó por el carcelero y no fue de una manera mágica. No fue de una manera automática, ya soy salvo y por lo tanto mi familia va a ser salva. No, fueron salvos porque creyeron como creyó el carcelero. ¿Y por qué creyeron como creyó el carcelero de Filipos? Porque vieron algo que los impactó. En el caso del carcelero fue el temor lo que lo llevó a decir ¿qué tengo que hacer? Y lo que le dijeron fue lo que hizo, cree. ¿Y qué hizo? Creyó. Y la salvación vino a su casa. Nosotros podemos andar por el mundo diciendo que somos cristianos. Nosotros podemos decirle a todos en el trabajo, en la escuela, a tus vecinos, en el mercado que eres cristiano. Pero si tú no te portas como un cristiano, la consecuencia es que la gente se aleja, no solo de ti, de Cristo. Porque cuando la gente ve alguien que se dice cristiano, pero que se porta como los demás que no tienen a Dios, la gente lo primero que dice es, ¿para qué soy cristiano? Me sigo como estoy. Para ser como Él, mejor me quedo como estoy. Es ahí la importancia del testimonio. Es ahí la importancia de que realmente seas un hijo de Dios. Si tú te has dado cuenta, aquí no llamamos hermanos a cualquier persona. Y no se trata de discriminación. Se trata de amor hacia ti. Tú vas a otros lados y te dicen, pásale hermanito, pero no te conocen, no saben tu vida. Y si eres un hijo del diablo, ya te dijeron hermanito. Entonces, aquí por amor a ti y para que tú puedas entender que necesitamos ser hijos de Dios, te decimos amigo, te decimos pásele, siéntese, te tratamos bien, pero la importancia es de que tú entiendas de que según la Escritura hay hijos de Dios y hay hijos que no son de Dios. ¿Quiénes son los hermanos? Los hijos de Dios. Y nuestro mayor deseo es que tú seas un hijo de Dios, o si no, ¿por qué estamos aquí? O si no, ¿por qué estamos predicando? O si no, ¿por qué se prepara todo esto? Para ti, para que tú sepas que Dios es real y es verdadero y te está llamando, y que los primeros en ser, que vamos a estar muy gozosos y contentos de llamarte hermano, vamos a ser nosotros. Porque cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, dice la Escritura. Y por lo tanto aquí también nos gozamos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, el carcelero de Filipo lo entendió de una manera contundente y empezó a actuar así de tal manera que ese testimonio hizo que toda su casa fuera salva. No fue de una manera automática, no fue de una manera mágica, ¿no? Yo puedo ser cristiano, pero si en casa soy el demonio, mi familia simplemente no va a querer. Mi familia simplemente va a decir, para ser como tú me quedo como estoy. Entonces es importante entender eso. Si tú entendiste, si tú has entendido por medio de todas estas pruebas que Dios es veraz, que Dios es real, acércate a Él. Entrégate a Él. Ese es el objetivo. Que con todas estas evidencias tú hayas quitado de tu mente todo lo que te pueda estorbar. Inclusive tu sabiduría.
Eso puede ser un estorbo. Lo que te pueda estorbar, tú puedas tomar una decisión razonada e inteligente. Vuelvo a repetir. Todas estas evidencias, así como el carcelero, en él hubo asombro, todas estas evidencias que hemos presentado a lo largo de este ciclo, tal vez en ti hayan causado interés, asombro, quizás sorpresa, conocimiento, quizás temor, quizás gozo al saber de la grandeza de nuestro Dios. El carcelero de Filipos tuvo temor y eso lo llevó a los pies de Cristo. Hoy, lo que tú hayas entendido de parte de Dios, y sea cual sea la emoción o el sentimiento que te haya provocado, rogamos a Dios que eso te lleve a los pies de Cristo. Aunque sea un interés, pero que eso te lleve a adentrarte más en la Escritura y adentrarte a investigar más cuál es la voluntad de Dios para ti. Porque vuelvo a repetir, al final eso es el objetivo, que tú conozcas a Dios y que tú seas un verdadero hijo de Dios y que no estés engañado de que eres un hijo de Dios cuando no lo eres. La palabra en ese aspecto es muy clara y hace una clara diferencia entre quienes irán con Él y quienes no. Y es importante que tú lo sepas. ¿Por qué? Porque el diablo no está jugando. El diablo te quiere matar. A ti y a mí y a todos. Y el diablo te quiere engañar. Y es importante también que sepas que Dios está hablando. Pero lo lamentable es que no todo el mundo lo oye. Pero Dios está hablando de una manera y de otra. Dios está hablando de una manera tajante y frontal. ¿Qué te parecieron las lluvias del fin de semana pasado? A medianoche del sábado, si mal no recuerdo, para el domingo, o del domingo para el lunes, no recuerdo muy bien. A medianoche, pasada la medianoche, ¿no escucharon una tormenta eléctrica? Llovió muy fuerte, pero también hubo una tormenta eléctrica. Y con cada trueno, con cada rayo que escuchábamos, yo te pregunto, ¿no escuchas la voz de Dios? ¿No te causa temor? Todo lo que está pasando alrededor de nuestro mundo no es casualidad. Dios está hablando. Dios está hablando, pero vuelvo a repetir, no todos lo escuchan. El carcelero de Filipos lo escuchó y lo entendió de una manera muy rápida. Y no solamente fue salvo él, sino toda su casa. Cuando los apóstoles le preguntaban a Jesús, o le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, él les dijo, vamos a Mateo por favor, Mateo 6, versículos 9 y 10. Mateo 6, 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué quiero resaltar? Venga a tu reino, venga tu reino. Es lo que oramos, venga tu reino. Queremos el reino de Dios en la tierra. Queremos que Jesús reine entre nosotros. Queremos que la maldad y el pecado se acaben. Queremos que ese reino venga. Las Escrituras nos dicen que al final de esta era, de estos tiempos, habrá una generación que vivirá en el periodo de la tribulación, que soportará el más grande que soportará el mal más grande jamás desatado por Satanás. La ira de Dios será derramada sobre los pecadores durante este periodo de 7 años sin precedentes. ¿Lo hemos leído? El periodo de la gran tribulación. Satanás será desatado para intentar su rebelión final contra el Dios Todopoderoso. Satanás emprenderá una campaña implacable para establecer su propio reino en toda la tierra bajo el gobierno de su representante personal, el anticristo. Sin embargo,
Estas mismas escrituras, o sea, la Biblia, nos aseguran que Jesucristo regresará del cielo en el momento en que la tierra enfrente su crisis final y vencerá a los ejércitos del anticristo y salvará a la humanidad de la destrucción. El Señor derrotará a Satanás después de la terrible tribulación de 7 años, pero 2/3 de la humanidad habrán muerto en horribles guerras, hambrunas y plagas durante ese tiempo. Esta prueba final de la humanidad terminará triunfalmente con el regreso glorioso de Cristo desde el cielo con un ejército de ángeles y los santos de todos los tiempos. Cuando Cristo finalmente derrote a los líderes malvados del mundo, establecerá su gobierno justo en todo el mundo. Las guerras se acabarán. El horror del hambre y la peste desaparecerán. El miedo y la violencia, el abuso desaparecerá de los corazones de los hombres y mujeres. Finalmente, la humanidad experimentará la verdadera paz bajo el reino del Mesías, Jesucristo. De esto trata el Evangelio. Son palabras que resumen la Escritura. Y cuando nosotros oramos, venga tu reino, es lo que estamos diciendo. Ven y reina entre nosotros. Ven y reina y establece tu reino y que todo sea lleno de paz y de gozo. Pero para que eso pase, tienen que pasar muchas cosas que no son agradables o que no van a ser agradables para la mayoría de la humanidad. 2/3. Si según somos más de 8,000 millones de gentes en el mundo, imagínate cuántos entonces perecerán o pereceremos. Pero solamente 1/3 sobrevivirá de este gran o de este terrible periodo, antes de que venga el reino, antes de que Jesús venga a reinar sobre nosotros. Yo no quiero estar en ese periodo. Algunos teólogos dicen que la iglesia lo pasará, otros dicen que no, otros dicen que será hasta la mitad de ese periodo de 3 años y medio, la iglesia será arrebatada. No se ponen de acuerdo, pero yo creo que lo que Cristo quiso es que estemos preparados en todo momento. Por si es al final, por si es al principio, por si es en medio. Que tú estés preparado, que yo esté preparado. Y no solamente eso, no solamente por el periodo que se viene, sino porque podemos morir en cualquier momento y en cualquier instante y de cualquier manera. Que estemos preparados para ese evento, del cual no vamos a poder escapar nadie. Todos vamos a llegar a ese evento, que es la muerte. Pero hay diferencia en cómo morimos. Hay una diferencia abismal entre si mueres en Cristo o sin Cristo. Si mueres en tus creencias o si mueres creyendo en la palabra de Dios y viviendo su palabra. Cuando oramos entonces, venga tu reino, también podemos orar. Señor, yo sé que tu reino va a tardar. No sé cuánto. Años, días, meses, nadie sabe. Pero mientras vengas a reinar en esta tierra, ven y reina en mi corazón. Ven y reina en mi familia. Ven y reina en la iglesia, Señor. Venga tu reino a mí y reina sobre mí, que yo soy tu siervo. Eso implica que es mi Señor. Eso implica que yo no tengo voluntad. Ahora soy el siervo de Dios. Y hago su palabra. Y me rijo en su palabra. Y hago su voluntad. Entonces el reino de Dios puede venir a ti en el momento que tú lo desees. Y que tú se lo pidas de todo corazón. En el momento en que tú vacíes tu corazón de todo lo que estorba para que Dios entre. Por medio del arrepentimiento, por medio de un cambio de vida radical. Y cuando tu corazón esté vacío de todo lo que estorba, de todo el pecado y la maldad, solamente así Cristo podrá morar en tu corazón. Y entonces vendrá el reino de Dios a tu corazón. Eso quiere decir
que puedes ser un hijo de Dios, siguiendo los mandamientos de Dios, siguiendo los preceptos y los conceptos de Dios en su palabra, dirigiéndote a su palabra, a su voluntad. Y tú eres un súbdito de su reino. Venga tu reino, Señor, pero venga primero a mi vida y transfórmala para que mi gente, mi familia, vea que tú eres real y que no solamente eres un Dios de palabra, sino eres Dios poderoso que cambia los corazones. Todo esto que te acabo de decir, el carcelero de Filipos lo entendió así, en un instante, y lo llevó a los pies de Cristo. Las evidencias te las hemos presentado. La decisión final es tuya. Tenemos que conocer a Dios. Es importante que conozcas a Dios para que tomes una decisión, porque por medio de la religión, de la religión oficial del catolicismo, pues nos ponen, o hemos creído, nos enseñaron, yo vengo de ahí, que Dios pues es un Dios pues tal vez hasta indiferente, ¿no? Un Dios que por mis esfuerzos y por mis obras me va a dar entrada al cielo, porque vi un esfuerzo, no lo logré, no dejé el pecado, pero lo intenté. Mas la Escritura dice otra cosa. Lo vamos a leer más adelante. Es importante saber cuál es la naturaleza de Dios para que tú lo puedas conocer. Es importante que tú conozcas a Dios, que conozcas a Dios que inspiró su palabra, que inspiró a muchos hombres para que escribieran su voluntad. Durante miles de años, personas de todas las culturas y sociedades han intentado imaginar la naturaleza de Dios. ¿Sabes por qué han intentado? Porque no leen la Escritura. Porque si tú leyeras o leyeran esas personas la Escritura, conoceríamos a Dios. Pero mucha gente alrededor del mundo ha intentado conocer a Dios. Y se han creado a un Dios a su propia imagen. Un Dios a la imagen del sol, de la luna, las estrellas, la tierra y otros miles de objetos. Independientemente de su creencia sobre la inteligencia divina que creó nuestro universo, el hombre nunca podrá encontrar la verdad acerca de Dios si no es a través de su palabra. Muchas gentes, en un intento de acercar a Dios a su vida, lo hacen de miles de formas. Lo hacen con forma humana, lo hacen de forma de la luna, del sol, y lo adoran. Y se postran, y le piden, y le oran. ¿Por qué? Porque eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo y es parte de la religión. Es parte de lo que hacen las religiones. Como es un objeto que no se mueve, como es tal vez una estatua que no se mueve y que yo creo que me escucha, entonces yo no me siento obligado ante él de ninguna manera, ni responsable. Por lo tanto, yo no tengo que darle cuentas a él, a esa estatua, a esa figura. Y eso es muy cómodo, porque sigo en mi vida llena de pecado, pero también me postro ante Dios, el Dios de mi imaginación, el Dios de mi corazón, el Dios que yo he formado. Por eso es la importancia de entender la religión, porque la religión nos acerca, es el intento del hombre de acercarse a Dios, pero sin dejar la maldad y sin dejar el pecado. Y cuando leemos la Biblia nos encontramos con el verdadero Dios, con el verdadero Dios que es santo, con el verdadero Dios que no tiene comunión con el pecado, con el verdadero Dios que es justo y que no va a dar por inocente al culpable. El verdadero Dios que castiga, que reprende,
pero que también ama y que es amor. ¿Y qué representación o qué prueba más grande de su amor que dar a su Hijo para morir por nosotros? Por gente pecadora, por gente que no lo buscaba y que no lo amaba. La Biblia entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos revela la naturaleza de Dios como una personalidad amorosa, santa y poderosa, que está vitalmente interesada en la vida y el destino de todos, sin excepción de personas, de todos en esta tierra. Son muchos los argumentos y evidencias a favor de la existencia de Dios, respaldados por la ciencia y la razón. Los hemos visto. De eso se trató todo este ciclo. Y hemos visto a través de este ciclo las evidencias y los argumentos basados en ¿qué? En la ciencia, en la arqueología, en la geografía, en la historia. Hay muchas disciplinas académicas que dan testimonio de la Escritura, que es veraz. Pero hay un argumento científico que dice: todo lo que comienza a existir tiene una causa. A esto se le conoce como la ley de la causalidad. Pensemos entonces que cualquier cosa que empieza a existir, por ejemplo un edificio, una casa, un animal que nace, una flor, nosotros, el hombre, cualquier cosa que empiece a existir, todo tuvo un comienzo, y ese comienzo tuvo que tener una causa, porque nada aparece de la nada, nada. Ahora sabemos que nuestro universo tuvo un comienzo, el famoso Big Bang. Antes, piensa esto, antes del Big Bang, ¿qué había? Antes del Big Bang no había tiempo, no había materia, no había espacio, no había dimensiones, largo, ancho, profundo. ¿Por qué? Porque todavía no había un universo. Por lo tanto, algo o alguien tuvo que haber causado eso, ese objeto que explotó y que ahora conocemos como el Big Bang, y que la ciencia dice que es el resultado de todo lo que vemos, incluidos tú y yo. Si todo lo que comienza a existir tiene una causa, si nuestro universo comenzó a existir en algún momento, luego entonces nuestro universo tiene una causa. Algo o alguien tuvo que iniciar nuestro universo. ¿Quién pudo haber sido el iniciador de esta causa? ¿Quién fue el que causó todo esto? Sea quien fuere, tuvo que estar fuera del tiempo, fuera del espacio. Así que esta fuerza, o este algo, o este alguien, o este ente, o este ser, como tú quieras llamarle, tiene que haber sido o tiene que ser autoexistente, porque no depende de nadie para existir. Este ser tiene que ser atemporal. Este ser tiene que ser ilimitado, no espacial. Este ser tiene que ser omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe. Este ser o este ente tiene que ser bondadoso, justo, amoroso, personal, emocional, espiritual, perfecto. Este ser que causó esto tiene que tener todos estos atributos en su persona. Este ser debe de estar vivo, porque la causa es la vida. Todos estos atributos y características que les acabo de mencionar y que entendemos leyendo la palabra de Dios que nos lleva a conocer a este ser, solamente pueden pertenecer a una sola persona.
Solamente Dios puede tener estos atributos. Nada ni nadie. Solo Dios. Ve el universo. Ve la naturaleza. Ve tu cuerpo. Ve tu familia. Ve tus mascotas. Ahí está reflejado la creatividad, el amor, la bondad de Dios. La justicia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos pensar que todo salió de una explosión? ¿Cómo puede entonces pensar que cómo puede pensar el mundo, mejor dicho, que somos la causa de algo que ellos mismos no saben definir de dónde salió o qué lo causó? Es imposible. Nosotros lo llamamos Dios. Nosotros lo llamamos Jesús, nuestro Creador y nuestro Señor. La decisión que tome con respecto a que si la palabra es inspirada o no, es una decisión vital. Es una decisión de vida. Y no porque, vuelvo a repetir, no porque pongas tu fe en la palabra, sino porque la palabra habla de su Creador. Habla de Dios. Habla de Jesús nuestro Señor. Por eso es importante que tú hoy tomes una decisión. Es la única decisión que afectará cualquier otra área de tu vida, porque te afecta la vida completa. ¿O a poco no, hermanos, cuando nos convertimos a Dios, vino un gozo y una paz a tu corazón que nada ni nadie te pudo dar? Y a pesar de que lo buscamos años y años y años, hasta que solamente Cristo vino a morar en nuestros corazones, encontramos esa paz y ese gozo, que a pesar de que todo lo que nos rodea se caiga, tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente Jesús, solamente Dios puede haber hecho eso. Por lo tanto, es una decisión que va a afectar tu vida ahorita, pero sobre todo te la va a afectar para la eternidad, de una manera eterna. Es la única decisión que afectará cualquier otra área de tu vida. Si la Biblia es verdadera, entonces cada uno de nosotros es responsable ante Jesucristo, quien nos juzgará a cada uno de nosotros al final de nuestra vida. Sin embargo, si la Biblia no es la palabra inspirada de Dios, podemos ignorar con seguridad sus mandamientos y sus advertencias sobre el cielo y el infierno. Pues si no es Dios, y si no hay Dios, pues entonces vivamos como vivamos. Si no hay cielo, si no hay infierno, pues entonces vivamos y comamos, ¿no? Sin embargo, si tú crees que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es real, en algún momento nos enfrentaremos ante Él y daremos cuenta de lo que creímos y de lo que hicimos. Después de un examen cuidadoso de la evidencia, cualquier persona imparcial puede ver que solo una inteligencia sobrenatural podría haber producido la palabra, las Escrituras. La Biblia contiene información científica, arqueológica e histórica que no podría haber sido producido o producida por humanos, a menos que Dios les indicara que escribieran estas palabras reales. Sin embargo, hay muchas personas que todavía se niegan a reconocer la evidencia de la inspiración. Para ellos no es un problema de creencia, más bien es su falta de voluntad para aceptar información y las evidencias presentadas. O sea, todo está en ti. Vuelvo a repetir, las evidencias ahí están, pero te toca a ti creerlas o no. Si bien tales personas pueden ver la evidencia que respalda la Biblia, no pueden decidirse a aceptar la conclusión inevitable porque tendrían que abandonar su forma de vida. Si tú crees que la Escritura es real, pero estás muy cómodo con tu vida,
entonces tú solamente vas a creer en Dios. Pero un Dios conforme a tu necesidad y conforme a tu imaginación. Pero si tú crees que el Dios de las Escrituras es real, entonces sabes que Dios te demanda santidad, que Dios te demanda que vivas bien, limpio, puro, sin mancha, sin pecar, para que cuando Él venga por ti, tú te vayas con Él. No solamente es creer conforme a la Escritura. Y ese es el gran problema, porque a la gente le gusta su maldad, la gente le gusta su pecado. Lo he dicho varias veces para tratar de ejemplificar. Ve cuántos somos aquí y cuánta gente hay allá afuera. Somos muy pocos. Muy pocos los que estamos aquí tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios. Muy pocos los que estamos aquí tratando de encontrar las verdades de Dios para cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Pero ¿cuántos hay allá afuera que no quieren o no buscan? ¿Y sabes cuál es lo peor? Que tú que estás aquí y que has escuchado todo esto, te comportes como los de allá afuera. Porque a ti se te va a demandar más, por cuanto has escuchado más, por cuanto has escuchado la palabra de Dios, por cuanto sabes su verdad, por cuanto ahora entiendes que la palabra de Dios es de Dios y es real y es verdadera, y no tomas decisiones, a ti se te demandará más. Es algo muy delicado, es algo verdaderamente para reflexionar, porque ¿qué cuentas piensas darle tú a Dios cuando Él te llame a cuentas? Muchas personas han evitado pensar seriamente en Jesucristo y la eternidad, escondiéndose detrás de sus negaciones de la autoridad de la Biblia. Sin embargo, a la luz de la fascinante evidencia provista en este ciclo, cada uno de nosotros necesita considerar las implicaciones de esto. ¿Qué implica? El que ahora tú sepas y tengas todas estas evidencias. ¿Qué implica? El que tú sepas que la palabra de Dios es real. ¿Y qué implica que sabiéndolo no la vivas? Es que ya no puede haber un engaño, porque va a seguir engañado el que quiera seguir engañado. Pero hoy Dios viene y quita la venda de los ojos para que te des cuenta que Él ya viene y te quiere hallar bien, porque Él te quiere con Él. Pero si tú amas mucho tu manera, tu forma de vida, entonces Dios te va a decir, es tu decisión. Tú lo decidiste. Y ahora vive las consecuencias de tus decisiones. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces cada uno de nosotros comparecerá ante Jesucristo al final de nuestra vida para responder por nuestros pecados. En ese día, aquellos que aceptaron el pago de Cristo por la deuda de sus pecados a través de su sacrificio en la cruz, sabremos que nuestros pecados han sido perdonados. Y el destino será vivir con Dios para siempre, con Él en el cielo. Sin embargo, los que rechazaron la salvación de Cristo y la esperanza del cielo, tal como se presenta en la palabra de Dios, entonces tendrán que encargar con su propio castigo. Serán exiliados al infierno para siempre. La poderosa evidencia de este ciclo prueba que la Biblia es la palabra de Dios, lo que nos da confianza de que podemos creer esta declaración del apóstol Pedro. Libro de los Hechos 4:12, por favor. Libro de los Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En nadie más hay salvación. La declaración de Pedro de que no hay salvación sin Jesucristo va en contra de la inclinación humana, natural, de creer que todas las religiones nos llevan a Dios, porque queremos justificar nuestra manera de vivir.
porque queremos justificar el no creer al 100% en la palabra, porque estoy muy a gusto con mi forma de vida, porque no quiero entregarle cuentas a nadie, menos a Dios. Quiero seguir viviendo en la maldad y el pecado. Muchos en nuestra sociedad creen que si una persona es sincera, Dios permitirá que esa persona entre al cielo. Sin embargo, la palabra de Dios declara que la sinceridad no es suficiente. Si eres sincero en tu fe, pero has elegido poner tu fe en una religión falsa, en una creencia falsa, en una tradición falsa, en tus obras sin Dios, entonces estarás sinceramente equivocado. Solo hay una manera de reconciliarnos con Dios, con un Dios santo. El camino a la salvación es a través del arrepentimiento personal de nuestros pecados, poniendo nuestra fe completa en la muerte sacrificial de Cristo. Cada uno de nosotros nos hemos rebelado contra Dios a través de nuestros pecados personales. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Por lo tanto, todos necesitamos arrepentirnos. Por lo tanto, todos necesitamos ir a los pies de Cristo, humillarnos ante Él y decirle: sí, yo he pecado ante ti, como el hijo pródigo. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. El arrepentimiento es eso. Es que tú te reconozcas como el peor de los pecadores, porque si te crees bueno, no te vas a arrepentir. Si tú te crees que no eres tan malo, entonces no necesitas arrepentirte de todo. Pero si te humillas ante Dios y te examinas, te darás cuenta que sí somos los peores. Sí. Y qué bueno, porque Dios vino por ti y por mí. Porque Dios vino por lo vil y menospreciado. No vino, no vino por los buenos. No vino por los justos. Vino por los pecadores para llevarlos al arrepentimiento, para que estemos con Él. Las Escrituras declaran que nuestra rebelión pecaminosa aleja a cada uno de nosotros de la santidad de Dios y nos impide entrar al cielo, a menos que nuestros pecados sean perdonados, sean lavados, sean purificados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelvo a repetir, porque la paga del pecado es muerte. No hay otra paga. La única paga para satisfacer la justicia de Dios es la muerte ante el pecado, más la dádiva, más el regalo, más el don perfecto de parte de Dios es la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero después dice una palabra clave: Señor. Señor nuestro. ¿Es tu Señor? ¿Jesús es tu Señor? ¿Te has humillado ante su señorío? ¿Eres tú el siervo de ese Señor? Porque el siervo ya no tiene voluntad, porque ahora hace la voluntad de su Señor. Y ahora sirve, ya no hace su obra para él, ahora sirve a su Señor. Ese es un siervo. Cristo, Señor nuestro. No solamente es creer. El carcelero de Filipos creyó, pero se postró ante la divinidad de Dios y dijo: ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que hace un siervo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco? Cuando Jesús se le presenta y lo deslumbra y lo deja ciego, ¿qué dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Inmediatamente se postra ante el señorío de Dios. Por eso dice la Escritura: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor. Y Dios les dice: Señor, yo no te conozco. ¿Por qué no te conozco? No me serviste.
Me decías Señor, sí, pero no me serviste. Tu voluntad no era mi voluntad. Tú hacías tu voluntad. Por eso no te conozco. Por eso me dice Señor. Sí, muchos me dicen Señor. Pero soy tu Señor. Tú eres mi siervo. Tú eres siervo de Dios. Hay una gran diferencia entre ser siervos y solamente llamar Señor al Señor. Todos hemos pecado, todos somos dignos de muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna. Pero la clave es esa, que tú seas su siervo. Y como siervo, tú no tienes voluntad, porque ahora te sujetas a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, a su palabra. La muerte de Jesucristo en la cruz es la clave para llevarnos a un lugar de paz. La única forma en que podemos ser llenos de la gracia de Dios es acercarnos a Él como si lleváramos un recipiente vacío a un pozo. Tú no puedes llevar un recipiente lleno de agua para buscar agua, porque ¿dónde vas a echar el agua? Necesitas llevar tu recipiente vacío para que ahí entonces entre el agua de ese pozo. De esa manera tenemos que buscar a Dios. Tú tienes que ir ante Dios vacío. ¿Vacío de qué? Vacío del pecado y la maldad. Por eso lo que empezó a predicar en su primer discurso Jesucristo fue: arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Qué tan importante es el arrepentimiento? Que fue el mensaje, el primero de Jesús. Para que entonces nosotros estemos vacíos de pecado y de maldad, y entonces esa agua de vida que es Cristo Jesús pueda morar en ti. Tienes que presentarte ante Él vacío, sin maldad, sin pecado, sin telarañas en tu mente, sin vanas sutilezas, sin filosofías, sin creencias. Todo eso es importante, pero si te alejan de Dios, entonces ya no. Por lo tanto, tenemos que llegar a Cristo vacíos, limpios, para que Él pueda llenarnos con su Santo Espíritu. Dios no puede simplemente ignorar nuestro pecado. Si rechazamos a Dios y su gracia, Él no tiene más remedio que rechazarnos. La justicia absoluta de Dios hace imposible que Él ignore nuestros pecados. No los puede simplemente ignorar, porque ya lo he dicho varias veces. El primero en reclamarle sería Lucifer, porque Lucifer fue echado del cielo por un solo pecado. Nada más para que te des cuenta que Dios es santo y es puro. Y después de Lucifer sería Adán, porque Adán y Eva fueron echados del paraíso por su desobediencia, por un solo pecado. Entonces, ¿cómo podría ignorar o cómo podría pasar por alto el pecado Dios? No lo puede. Su justicia lo hace imposible, porque Él es justo. Por eso necesitamos arrepentirnos. Y todas estas evidencias que se te han presentado a lo largo de este ciclo es solamente una herramienta para que tú tomes esa decisión, para que tomes la decisión más importante de tu vida: entregar tu vida a Cristo. La santidad de Dios exige que la muerte sea el único pago aceptable por la paga del pecado. Y esa paga debe pagarse para que su justicia sea satisfecha. Otra vez leo Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la justicia de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si los pecadores no arrepentidos pudieran entrar al cielo sin arrepentirse, ¿te imaginas qué sería eso? Si aquí en la tierra hacemos un infierno, chismes, murmuraciones, pleitos, calumnias, robos, mentiras,
y no te arrepientes y Dios te da entrada a su reino, ¿sabes qué vas a llevar? Todo eso. Porque no te arrepentiste. El arrepentimiento entonces es un cambio de vida. El arrepentimiento entonces es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, porque vamos a entrar al cielo limpios, porque nada impuro va a poder entrar en el reino de los cielos, porque entonces Dios no sería Dios. Dios no sería justo, no sería perfecta su justicia. Por eso necesitamos estar limpios ante Él. Imagínate que si yo soy un chismoso, Dios me diera entrada a su reino, pues yo voy a seguir practicando lo que practiqué aquí toda mi vida, el chisme. Imagínate allá en el cielo hacer eso. ¿Tú lo crees posible? No, no. Entonces no podemos entrar al reino de los cielos si Dios no nos ha perdonado, si no hemos buscado ese perdón. En el reino de los cielos nos vamos a encontrar contra un Dios que no solamente es santo, sino es 3 veces santo. Eso nos habla de que es Dios santo, puro, limpio, y que no tiene comunión con el pecado, con nada corrompido, nada. Pero Jesús vino a morir por nosotros, para que su muerte justifique tu pecado, y tú mueras a tu pecado y a tu maldad. Solo entonces Dios puede perdonar y transformar a una persona, no hay más. Un pecador que ha sido salvado y perdonado por Jesucristo, y que vive en consecuencia es el que va a estar en el reino de los cielos. La limpieza de nuestras almas requiere la aplicación espiritual ¿de qué? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso murió, por eso derramó su sangre. Hasta la última gota de su sangre fue derramada para lavarnos con su sangre, pero no para volver a pecar. No para agarrarlo de una manera religiosa y decir la sangre de Cristo tiene poder y entonces cada que peque me va a limpiar y me va a limpiar y me va a limpiar. Pues yo sigo siendo un pecador. La sangre de Cristo tiene poder, sí, pero para hacerme de nuevo y no volver a pecar. Para dejar de hacer lo malo y entonces aprender a hacer lo bueno. La sangre de Cristo tiene poder para llevarme al reino de los cielos. Tiene poder para ayudarme ante la tentación, ante el pecado, ante la maldad. Porque Cristo nos lleva de victoria en victoria. ¿O no es así? Solo en Cristo hay victoria. El Evangelio de Juan registra las respuestas de Jesús a Nicodemo, uno de los líderes religiosos de Israel, que le preguntó acerca de la salvación. Juan 3:7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le explica a Nicodemo, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada pecador está condenado por Dios debido a su rebelión pecaminosa contra los mandamientos de Dios. Jesús le dijo en versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabras de Cristo. El que no cree ya ha sido condenado. Pues ya olvídate entonces de la vida de pecado, simplemente el que no cree ya ha sido condenado. Ponte en el lugar de Dios el Padre. Manda a tu Hijo a morir por gente ingrata, por gente pecadora, por gente incrédula. Y observa cómo a tu Hijo lo hacen trizas,
lo muelen, lo humillan, lo martirizan y lo crucifican. Y todavía se burlan de él. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Por lo menos te indignarías, ¿no? Por lo menos te indignarías ante esa actitud tan ingrata de que están viendo morir al santo y aún así no creyeron. Porque ¿quién moriría por una mentira? ¿Quién moriría por una falsedad? Y aún así no creyeron. Por eso dice esto: el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree, como dice la Escritura. No es suficiente creer, porque mi creencia no me va a salvar. Es creer como dice la Escritura. Tu decisión de entregar tu vida a Cristo, reconocerlo como tu Salvador personal, es la decisión más importante que jamás tomarás. Es la decisión de tu vida. Tu compromiso con Cristo desencadenará su gracia y poder sobrenaturales para transformar tu vida en una vida llena de gozo y paz más allá de lo que hayas experimentado a lo largo de tu vida. El compromiso de seguir a Cristo cuesta. No es fácil. Por eso Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero de su mano todo es más fácil. Y si Él dice que se puede vivir así, y si Él dice que vivamos así, es porque se puede vivir así. Es porque se puede tomar decisiones. Por eso la decisión más importante de tu vida es esa. O te entregas a Cristo o sigues en el camino del pecado y la maldad. Jesús dice estas palabras, Marcos 8:36. Marcos 8:36 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué va a aprovechar o de qué aprovecha que tengamos dinero? ¿De qué aprovecha que seamos personas estudiosas? ¿De qué aprovecha que tengamos 2 o 3 carreras, maestrías, doctorados? ¿De qué sirve que tengamos un negocio muy próspero? ¿De qué sirve que tengamos casas, bienes, coches? ¿De qué sirve si al final perderemos todo y en ello el alma también? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener todo el poder o toda la salud inclusive en este mundo si padeceremos eternamente en un lugar sin Dios, en una eternidad de tortura, en una eternidad sin Dios, sin la luz de Cristo? ¿De qué sirve tenerlo todo en esta vida? ¿De qué sirve? Si esta vida, por más larga que sea, es un instante en comparación a la eternidad. La verdadera vida es eterna. Esa es la verdadera vida por la cual tú deberías estar luchando. Esa es la verdadera vida donde tú deberías estar tomando decisiones para pasar esa vida que es eterna. La evidencia proporcionada prueba de que Dios inspiró la Escritura. Inspiró a hombres para registrar su mensaje. Inspiró a hombres para darle las instrucciones a muchos más otros hombres, a toda la humanidad. Las Escrituras revelan que cada uno de nosotros será juzgado por Dios en cuanto si hemos aceptado o no su palabra, en cuanto si hemos creído o no su palabra. Entonces, por lo tanto, habiéndote presentado todas las evidencias, habiéndote presentado todas las pruebas, todos los argumentos científicos, históricos, arqueológicos, geográficos,
Habiéndote entonces presentado todo esto, la decisión final es tuya. Nadie te puede obligar. La decisión es tuya. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. En algún momento de nuestra vida, todos nos hemos enfrentado a una toma de decisiones importante. ¿Qué estudiar? ¿Con quién casarme? Decisiones que impactarán o que impactan mi vida. Imagínate entonces una decisión de este tamaño, una decisión espiritual, una decisión que va a impactar no solo tu vida actual, sino tu vida espiritual. No es cualquier decisión, pero todos en este mundo estamos o nos enfrentamos a tomas de decisiones importantes. Yo creo que esta es la decisión más importante de tu vida, porque de ella depende una eternidad. Vuelvo a repetir, con Dios o sin Dios. Pero al final es tuya. Nadie te puede obligar. Nadie te puede obligar. Eres libre de tomar decisiones. Y tú eres libre de tomar también esta decisión. Pero aquí te hemos dicho por medio de la Escritura que es una decisión que te va a impactar para toda una eternidad. Medita, reflexiona y toma una decisión.
nuestra vida está llena de decisiones. ¿En qué me voy a poner hoy? ¿Qué voy a hacer de comer hoy? Pero hay decisiones más importantes que otras. Son las decisiones que impactan tu vida. Esta es la decisión más importante de tu vida. La decisión de seguir a Cristo. La decisión no de pertenecer a una congregación, de pertenecer a un movimiento. Es la decisión de pertenecer al cuerpo de Cristo. Es la decisión de tomar los mandamientos y hacerlos míos y vivirlos para Cristo. Es una decisión para la eternidad. Todos los que hemos tomado esa decisión no somos especiales. Pero en algún momento de nuestra vida tuvimos que tomarla y la tomamos. Y lo que yo te puedo decir es que no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Porque encontré la paz, encontré el gozo, encontré el perdón de mi maldad y mi pecado. Encontré a Dios. El verdadero cristiano no es una persona especial. El verdadero cristiano es una persona que llegó a lo más profundo, a lo más bajo que podía llegar, y desde ahí clamamos a Dios y Dios nos perdonó, porque nos reconocimos como los peores pecadores, porque tuvimos necesidad de dejar esta vida miserable llena de maldad y de pecado. Y ahí Dios estiró su mano y nos sacó del fango en el que estábamos y nos limpió. Y ahora, por la gracia y misericordia de Dios, podemos transmitirte eso. Una decisión que tomamos gente como tú, y que estuvimos como tú, y que vivimos peor que tú. Por eso te decimos hoy que la mejor decisión que puedes tomar es esta. Una decisión para la eternidad, de la cual no te vas a arrepentir, y en donde vas a encontrar a Dios, al verdadero Dios. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo
medites y reflexiones bien en la letra de este canto. Y si hoy tú tomaste una decisión, entonces haz un compromiso no con el hombre, haz un compromiso con Dios y entrégate a Él, si hoy lo decides tú hacer. La decisión final es tuya, pero en esa decisión, si decides buscar a Dios, no te vas a arrepentir, porque Dios lo que quiere es limpiarte, quiere santificarte para que seas su hijo y Él tu Padre. Es una decisión importante, es una decisión de vida que va a transformar tu vida y sobre todo va a transformar tu eternidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos el día de hoy, Señor Jesús, a tomar esa decisión tan importante de vida, Señor.
porque lo queremos hacer influenciados por tu Santo Espíritu, Señor. No porque un hombre lo diga, Señor, sino porque tu palabra lo dice, Señor, que es necesario estar limpios, santos, puros, para presentarnos ante ti, Señor. Y porque todos queremos escuchar de tu boca: pásale, hijo mío, pasa al reino de tu Padre. Todos queremos estar ahí, Señor. Hoy, Señor amado, te rogamos que tu Santo Espíritu ayude a aquel que todavía tiene dudas, Señor. Convenza a aquel, Señor, que todavía no se convence, Señor, ante todas estas evidencias que se han presentado, Señor. Padre, hoy, Señor, sea tu Espíritu llevándolos a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado. Amén. Pues Dios los bendiga a todos. Estamos despedidos, ha concluido nuestra reunión. Si tienen alguna necesidad, alguna duda, alguna pregunta, estamos para servirles. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.